Encuentros digitales en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, hoy recibiendo al consejero de Administraciones Públicas, de Presidencia, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, don Leandro Esteban, que está en Albacete, por un motivo que seguro nos alegra y ahora nos lo va a explicar a todos los albaceteños y sobre todo a los amantes de algo tan esencial como la cuchillería. Damos la bienvenida, como no, a nuestras instalaciones a don Leandro. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar otra vez con ustedes. Venimos ya casi en Navidad, ya se va oliendo el ambiente festivo y además venimos para algo bueno, como suele pasar en estas últimas veces, que se ha dejado caer por el Museo de la Cuchillería. Ahí se va a reunir con los integrantes de APRECU para firmar un convenio. Ya lo anunció hace un tiempo que se iba a apostar de una manera clara por promocionar algo tan importante para esta ciudad y para toda la región como es el sector cuchillero, y a ello ha venido, ¿no? Pues efectivamente. El Gobierno de Castilla-La Mancha tenía un compromiso con APRECU, con los cuchilleros de Albacete, y lo que venimos en esta mañana pues es a oficializar, a formalizar ese convenio, que efectivamente consiste en intentar promocionar de la mejor manera posible, sobre todo utilizando medios audiovisuales, pues algo tan emblemático, tan tradicional, tan nuestro en Albacete como es la cuchillería. Y por supuesto encantados de poder hacerlo y de poder seguir colaborando y tratando de sacar adelante con otras muchas iniciativas, como la de la iniciativa que está pendiente de su formalización definitiva ante la Comisión Europea, también para poder determinar que los productos lleven el origen del lugar, si son de fuera de la Unión Europea, sobre todo para evitar en este caso el intrusismo que desde terceros países se produce en muchas ocasiones y de una manera muy singular en la cuchillería y de una forma muy especial en Albacete, por supuesto, para intentar que la gente compre, por supuesto, lo que quiera, pero sobre todo que sepa lo que compra. Claro. Y si puede ser, sobre todo en relación a la calidad y a lo que implica, por supuesto, que sea de aquí, claro. Ojalá para el próximo año tengamos noticias positivas en referencia a ese asunto tan importante. Don Leandro, en el seno del Gobierno ya se está en esa época de balance propia de un mes como este. Bueno, en el Gobierno en este momento tenemos todavía, antes de que finalice este mes de diciembre, tenemos todavía citas importantes. Yo diría que quizá la más importante es la de aprobación de los presupuestos generales para el año 2015, que ya prácticamente está listo y que yo espero que en próximas fechas también los tengamos aprobados. Pero bueno, digamos que ese es el instrumento económico necesario, presupuestariamente necesario, para poder llevar a cabo y continuar muchas de las políticas que hasta ahora se vienen realizando y que siguen teniendo los mismos horizontes en cuanto a los objetivos que queremos cubrir. Por supuesto, la garantía total y absoluta de los servicios sociales básicos, es decir, la educación, la sanidad y los servicios sociales son el eje medular, sobre todo cualitativa y cuantitativamente dentro de los presupuestos, porque la inmensa mayor parte del presupuesto se gasta precisamente en eso, en mantener una sanidad y una educación públicas de excelencia y gratuitas para todos los ciudadanos, y por supuesto también en poder atender los servicios sociales para las personas que más lo necesitan. Sin olvidar, por supuesto, también otro dato muy importante, y es todas las políticas que tienen que ver con la generación de empleo. Esos han sido los dos ejes fundamentales del Gobierno de la presidenta Cospedal desde que la legislatura comienza, y vamos a seguir en ellos. También teniendo claro y sabiendo que muchas de las políticas que se han puesto en marcha, tanto en un ámbito, en el del empleo como en el de los servicios sociales, pues están dando resultados que yo creo que son tan evidentes como decir que, por ejemplo, pues la tasa interanual de paro continúa mes tras mes, ya es más de un año y casi un año y medio, descendiendo continuamente, que el nivel de contratación también, por ejemplo, en provincias como la de Albacete, experimentan subidas muy importantes, muy notables, incluso a nivel nacional. Somos de las regiones de España donde la contratación fija y el volumen de contratación general ha experimentado una subida más importante, y por supuesto también diciendo que no solamente no hemos tenido que tomar ninguna medida restrictiva en relación a ofrecer servicios sanitarios y servicios educativos o sociales, sino todo lo contrario. Se abren nuevas unidades educativas, se mantienen los hospitales, incluso alguno nuevo ya está en perspectiva, o la remodelación de algunos de los existentes en un horizonte cercano. Por lo tanto, ese es el balance,
y ese es el horizonte en este momento, ese presupuesto que va a garantizar todo esto. Hoy está hablando todo el mundo de unas palabras que ayer pronunciaba el presidente del Gobierno en un encuentro con empresarios muy destacados de este país y donde aseguraba que la crisis ya es historia. Algunos dicen que exageró, otros que sí, que se está en ese camino. ¿De qué opiniones le dan usted? Bueno, el presidente dijo que en algunos ámbitos, él matizaba y decía en algunos ámbitos, en algunos puntos, en algunas cosas, la crisis ya es historia, y tiene toda la razón. Crisis era la que teníamos en un país al borde de la intervención, con unos tipos de interés absolutamente inasumibles, que bloqueaban el crédito a las empresas, que bloqueaban la posibilidad de financiación a los gobiernos. Hablábamos en aquellos momentos de una prima de riesgo que se llegó a situar en límites prácticamente insostenibles. Hoy ya nadie habla de la prima de riesgo porque apenas tiene ningún impacto en la economía, a no ser que sean impactos muy positivos. En Castilla-La Mancha tenemos un ejemplo también muy parecido. Como consecuencia de esa buena gestión y de esa salida de la crisis en ese ámbito, pues el Gobierno de Castilla-La Mancha en este presupuesto para 2015 va a ahorrar 111 millones de euros solamente en el pago de intereses por haber podido financiarnos de una forma mucho más barata. Eso nos permite destinar ese dinero a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, a la generación de empleo. En ese sentido, yo creo que es evidente que la crisis ya, afortunadamente, en ese ámbito al menos, sí ha pasado a la historia. Del mismo modo en que también ya no es habitual que las tasas interanuales de paro vayan aumentando. Yo quiero recordar cómo la legislatura pasada fueron prácticamente 3 años los que de manera ininterrumpida la tasa interanual de paro, es decir, el paro que había el año anterior, era inferior al del año siguiente, es decir, que el paro exponencialmente iba subiendo. Hoy estamos justo en todo lo contrario. ¿Esto quiere decir que todavía queden muchas cosas por hacer? Pues efectivamente, quedan muchas cosas por hacer, pero no es menos cierto que estamos caminando en la buena dirección y que hay indicadores económicos y que hay indicadores sociales y que hay indicadores de todo tipo que nos dicen que estamos evidentemente mucho mejor que en otros ámbitos. Claro, también produce, yo creo que auténticamente sonrojo, y a mí desde luego me parece que es injusto, que en este momento ya esas cosas no estén en el debate político y no estén en el debate de los ciudadanos, sobre todo porque algunos partidos, curiosamente los que han generado esa situación, ya de esto no hablan, hablan de otras cosas. Bueno, yo creo que esto es evidente, está sucediendo, y en ese sentido yo creo que el presidente del Gobierno tiene razón. ¿Cómo valoran esa sentencia del Tribunal Constitucional que respalda la reforma del Estatuto de Autonomía y, por consiguiente, la reducción del número de diputados? Bueno, pues la valoración es positiva, muy positiva. Primero porque el Tribunal Constitucional nos da la razón, y cuando el máximo garante de la legalidad constitucional pues nos dice que tenemos razón, yo creo que eso es bueno en la medida en que nos situamos dentro del marco constitucional. La segunda razón es que además el Constitucional coincide con el 80, con el 90% de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que lo que quieren en definitiva, que era lo que proponía el Gobierno y el Tribunal Constitucional ha avalado con su sentencia, una reducción en el número de diputados en las Cortes regionales, que además implica que no va a haber una subrepresentación, es decir, que los ciudadanos de Castilla-La Mancha van a seguir perfectamente representados, que las labores del Parlamento no van a tener ningún tipo de menoscabo, puesto que van a poder continuar ejerciendo perfectamente su labor de control al Gobierno, que no va a haber ninguna disminución en la autonomía de Castilla-La Mancha, puesto que la ejecutividad en la producción legislativa de las Cortes de Castilla-La Mancha está perfectamente a salvo, y sobre todo, y algo que es muy importante también, que se garantiza el pluralismo político como base fundamental de la Constitución y de la democracia en nuestro país, y que se garantiza, por supuesto, la entrada de cualquier partido a priori. Claro, lo que pasa es que algunos pretenden entrar en las instituciones teniendo muy pocos votos o no teniendo ninguno, y eso es lo que a mí me parece una auténtica tomadura de pelo. Y lo más importante, que los ciudadanos quieren esa reducción de diputados, que la presidenta Cospedal ha sido de nuevo abanderada e innovadora y pionera a la hora de llevar a cabo una medida que, por cierto, no solamente se ha tomado en Castilla-La Mancha, sino que se está ya poniendo en marcha en la inmensa mayoría de las regiones de nuestro país para reducir el número de diputados que tienen sus respectivos parlamentos. Y otra sentencia de la que se ha hablado mucho estos últimos meses y que además la ha tenido mucho tiempo en el punto de mira, esa del TSJ, que decía que había que reintegrar a los interinos cuyas plazas fueron amortizadas en 2012. Se ha hablado mucho de Leandro Esteban en torno a este asunto. Desde algunos sectores se ha pedido su dimisión, incluso que no dimita, que se ha cesado. Decía aquí en Albacete hace unos días José Luis Gil
Gil, que está usted desautorizado ahora para llevar a cabo ese proceso de readmisión de interinos. ¿Cómo encaja todo esto y cuál va a ser ahora el calendario a seguir para todo este asunto? Creo que el día 16 hay una reunión de la mesa sectorial. Mire, fíjese, yo desde luego quiero decir, admito cualquier idea no coincidente con la mía desde el punto de vista de la confrontación democrática, del debate político, y la admito de buen grado. Lo que ya admite uno de peor grado es que, hombre, sean quienes las personas ponen, o esas personas que ponen esas ideas sobre la mesa. Hombre, que don José Luis Gil, a quien yo respeto muchísimo en la medida en que es el secretario general de una organización sindical tan importante como Comisiones Obreras, diga esto y a continuación, por ejemplo, quiera llevarnos a los tribunales, al gobierno de Castilla-La Mancha, por poner en marcha un programa que se llama Empresa Empleo y su sucesivo Empresa Empleo Plus, por el mero hecho de haber conseguido que 12.000 personas, en lugar de estar en el paro, estén trabajando, pues me parece que ya desautoriza desde la base a quien lo dice. Por tanto, yo creo que tiene mucho más que ver, seguramente, con los deseos políticos del señor Gil, que no coinciden con los del Partido Popular y que, por tanto, lo que hace es una crítica política que una defensa de los trabajadores de Castilla-La Mancha, que yo creo que en este caso está brillando por su ausencia. Yo creo que a él y a otros muchos portavoces que en este ámbito han dicho cosas similares, no les lleva o no les mueve la defensa de los trabajadores, les mueve la animadversión política. Y yo me atrevería a decir que en algunos casos, quizá, no es el caso del señor Gil, por supuesto, espero que no lo sea, más una cierta animadversión personal también, pero por razones políticas, lo cual convierte este debate no en un debate jurídico, o un debate sobre el empleo público, o un debate sobre la generación de riqueza en Castilla-La Mancha, o un debate sobre el mantenimiento de los servicios sociales, o un debate sobre la adecuación de la plantilla de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que por cierto pagan todos los ciudadanos, no la paga el señor Gil. O sea, los ciudadanos saben que las administraciones viven y perviven a través de los impuestos. Por tanto, si lo que el señor Gil quiere decir es que tiene que haber mucho más impuestos que puedan pagar administraciones que tienen una plantilla que pueda estar sobredimensionada, bueno, pues yo lo respeto, pero no lo comparto, yo creo lo contrario. Y yo creo que fundamentalmente hay un trasfondo político. Hay un trasfondo político muy mediatizado, muy movido y muy dinamizado, en este caso por el Partido Socialista, que curiosamente, fíjese, es el causante de los desastres que hoy tenemos que enfrentar, lo cual también convierte en un sinsentido y yo creo que también en una traición muy alta a los intereses generales de Castilla-La Mancha. En cualquier caso, ¿cuál va a ser de alguna manera el proceso de readmisión? ¿Cómo se va a ir trabajando todo este tema? Mire, las sentencias se cumplen, no se discuten, y lo que hay que hacer es lo que dice la sentencia. La sentencia dice reponer en sus derechos económicos y laborales a las personas afectadas, que por cierto no fueron parte del procedimiento, solamente lo fueron los sindicatos, es decir, que lo que se dice en la sentencia no es que esté bien, mal o regular hecho un proceso de adecuación de la plantilla de la Junta. Lo que se pretende decir o lo que se dice por parte de la sentencia es que se vulnera el derecho a la negociación de los sindicatos, no otra cosa distinta. Pero en fin, yo no voy a entrar en disquisiciones jurídicas, las sentencias se cumplen y por supuesto se cumplen respetuosamente. Cuando nos dan la razón, como en el caso del Tribunal Constitucional al respecto de la reducción del número de diputados, con todo el agrado del mundo, y cuando uno pues no cree que las sentencias sean pues como a uno le gustarían o como uno piensa honestamente desde el punto de vista jurídico, pues la diferencia es que es cero, es decir, una se cumple y la otra también, y por supuesto lo que el gobierno de Castilla-La Mancha va a hacer exactamente es cumplir cabalmente esa sentencia. Mencionaba hace unos minutos que le producía un poco de desazón el hecho de que ahora mismo pues haya ciertos temas que hayan pasado a un segundo foco de la actualidad, que no se hable de esos pasos que se están dando en la recuperación, de que estamos ahora mucho mejor que hace un tiempo y que hay datos que así lo constatan, y que se hable de otras cosas que por intereses algunos están intentando pues poner ahí en ese primer foco. ¿Está refiriéndose a, por ejemplo, la irrupción de nuevas formaciones políticas? Ahora se está hablando mucho cada vez que se pone la televisión de formaciones políticas como Podemos, que están creciendo mucho en intención de voto incluso, y también, como no, de la que se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los españoles, como es el caso de la corrupción que afecta a toda la esfera política. No, mire, fíjese, yo con respecto a las nuevas fuerzas políticas que están surgiendo, perdón, lo único que puedo decir es que
bueno, pues que a mí me parece perfecto que en democracia se produzcan no solamente alternancias, si los ciudadanos lo quieren. Yo creo que la alternancia también es salud democrática y así hay que entenderla. Lo que sucede es que también son los ciudadanos los que tienen que decir en quién confían. Yo lo que oigo es decir muchas cosas que tienen tan poco contenido pues como las propias palabras que en sí mismo las contienen. Yo oigo decir ahora que lo que hay que hacer con la deuda es no pagarla. Y a mí eso me parece que pura y simplemente es absurdo y por supuesto inconstitucional. Lo que oigo decir es que lo que oigo formular son buenos deseos, pero lo que no oigo decir a estas fuerzas políticas nuevas, y por supuesto al Partido Socialista, que no tiene nada de nuevo, pero que sí que está muy cercano, parece que le sigue la estela a estas nuevas formaciones políticas, de ultraizquierda, por supuesto, yo creo que en esto tampoco conviene engañarse porque es así. Bueno, lo que están diciendo es, formulan buenos deseos, pero no pretenden o no dicen cómo van a llevarlos a cabo. Claro, yo creo que de buenos deseos, yo creo que todas las personas, todos los ciudadanos, todos los seres humanos normales, en nuestro corazón tenemos buenos deseos siempre. Y siempre queremos hacer lo mejor para nuestras familias, para nuestra sociedad, para nuestros convecinos, para nuestros ciudadanos. Claro, pero los deseos son deseos y las realidades son las que hay que enfrentar y las realidades son las que determinan qué es lo que hay que hacer. Pero las cosas no se resuelven por decir, hombre, si todo fuera tan sencillo como decir, bueno, pues como no tenemos recursos, lo que vamos a hacer es dejar de pagar. Bueno, aquí ya lo vimos en Castilla-La Mancha, lo que supone dejar de pagar. Dejar de pagar a los proveedores supone el cierre de las empresas. En Castilla-La Mancha el Partido Socialista dejó de pagar 3.000 millones de euros y eso ha supuesto la mayor destrucción de empleo en nuestra región en su historia. Eso supuso el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas en nuestra región. Eso supuso poner los servicios sociales al borde del cataclismo en caída libre. Bueno, pues nos están volviendo a decir lo mismo, pero envuelto en buenos deseos. Y yo creo que las cosas, si somos serios, y esta región es una región de gente seria, si somos serios sabemos que tenemos que enfrentar esos problemas, además de tener buenos deseos. Sabemos que no tiene mucho tiempo, vamos a dejar muchos temas. Por cierto, importantes. No quería dejar tampoco hablar de corrupción. Sí, bueno, venga, ayer mismo el gobierno de Castilla-La Mancha, no es que no queramos hablar, es que estamos hablando permanentemente de combatirla y de luchar contra ella de una manera directa. Es que ayer aprobábamos una ley de transparencia en el Consejo de Gobierno cuya andadura empieza y que yo espero que esté aprobada por las Cortes Regionales antes de que concluya esta legislatura. En esto lo que estamos diciendo es que va a haber un código ético para altos cargos. Estamos diciendo que cuando haya una apertura de juicio oral en un procedimiento penal a un autocargo, automáticamente está en la calle, es decir, está cesado. Estamos diciendo que va a haber mucha más publicidad de todos los indicadores, por ejemplo, de los cobros y los pagos del plan de tesorería de la Junta. Hombre, a mí me resulta verdaderamente curioso que también ahora nos hablen de transparencia los que durante 30 años guardaban facturas en los cajones. Por cierto, tampoco se van a poder volver a guardar nunca más ya facturas en los cajones. Hombre, algunos por sus obras les conoceréis. Y en este caso al PSOE ya le conocemos y le conocemos muy bien. Hombre, si es que no daban un solo dato y guardaban facturas en los cajones, si es que si esta ley que vamos a aprobar ahora hubiese estado en vigor hace 5 años, del anterior gobierno de Castilla-La Mancha no habría quedado sin inhabilitación ninguno de sus miembros. Yo creo que ninguno de sus miembros. Es que vamos a castigar el hecho de que se den subvenciones sin reserva presupuestaria, es decir, dar subvenciones detrás de las cuales no hay dinero. Todas esas cosas, eso es corrupción de la que de verdad hace y mucho daño a los ciudadanos. Por supuesto que luchamos contra ella como en tantas otras cosas y, por cierto, yendo mucho más allá de lo que el propio Estado está poniendo sobre la mesa para poder tomar medidas contra ellas y, sobre todo, para hacer un gobierno transparente, para tener un código ético de buen gobierno y para también poner sobre la mesa medidas que tienen que ver y muy mucho con la participación de los ciudadanos en las tareas de confeccionar la administración. Sabemos que tiene hoy una agenda apretada, le respetamos el tiempo y dejamos esas cuestiones que seguro pues importan mucho a la gente para otros momentos como estos, que vamos a tener bastantes, yo creo, en un año que se avecina interesante a nivel político en Castilla-La Mancha, en general en todo el país. Así que desde aquí le invitamos, y si no nos vemos antes, pues le deseamos unas felices fiestas y un próspero inicio de 2015. Pues muchísimas gracias y, por supuesto, claro, en las fechas en las que estamos, de todo corazón, feliz Navidad para todos. Un saludo, gracias por visitarnos. Leandro Esteban, consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, portavoz del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, protagonista hoy de los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca.